Vamos a seguir con el tema dispensaciones. Tenemos, si no veo mal, como 20 minutos para poder tranquilos estudiar. Ahora, pensemos lo siguiente, o repasemos lo siguiente. ¿Qué era una dispensación? Administración. El doctor Schaffer dice que es un periodo de tiempo que se identifica por su relación, la relación de Dios con algún propósito, una dispensación. De hecho, si podríamos aplicarlo, termina la dispensación del centro aquí en la iglesia. Dios cumplió su propósito. La administración, la economía. ¿Cuántas dispensaciones había? ¿O hay? 7. Muy bien. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Hasta el diluvio, y así seguimos. Ahora, vayan a su Biblia, Génesis capítulo 1. Vamos a ver algunas cosas de aquí, pensando en la dispensación de la inocencia. ¿Y saben de qué nos vamos a dar cuenta? De que cada vez que pecamos la culpa es nuestra. No es el ambiente, porque Adán y Eva estaban en un ambiente genial. Vamos a Génesis capítulo 1 y empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí termina ese versículo. No es un versículo dependiente del segundo. En hebreo ahí termina, no es una correlación. Ahí termina. Aquí hizo Dios, creó. ¿De qué creó? Creó de la nada. Cuando habla del principio, la palabra Reshi aparece 51 veces en la Biblia. Y la palabra vará, crear de la nada, se vuelve a repetir en el mismo capítulo cuando Dios crea al hombre. Entonces crea Dios los cielos, la tierra, empieza, hace la luz, hace todo lo que vemos haciendo día por día, día por día, día por día. Cuando miramos un poquito más, vemos en el versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Aquí encontramos la primer mención de la Trinidad, ¿sí? Hagamos al hombre. ¿Cómo lo vamos a hacer? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es cuando habla de imagen, hablan de la imagen moral, ¿sí? Es la imagen moral de Dios. A imagen y semejanza fuimos hechos. Cuando Adán y Eva fueron hechos, fueron hechos de la nada. Pero Adán fue hecho de la nada. Dios formó a Adán de la nada. A la mujer la hizo de Adán. ¿Por qué es importante y por qué lo menciono dos veces? Porque para algunos que creen en la teoría de la evolución, piensan que el hombre nació del mono, ¿sí? Pero fíjense, ¿cuál fue el trabajo de Adán para con los animales? Ponerle nombre. ¿A quién? A cada animal le puso nombre, ¿sí? Para ponerle nombre a cada animal significa que Adán, en primer lugar, no fue bebé, era grande. Segundo, era súper inteligente porque le puso el nombre a cada animal. ¿Cuántos años tenían los árboles? Bueno, escuchás a un evolucionista que te dice: los árboles tienen millones de años. ¿De dónde sacan eso? No lo sé. Porque cuando Dios creó de la nada, hizo árboles, hizo plantas, hizo peces, de la nada. Y todo estaba hecho. O sea que, cuando pensamos en creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que crea, y después lo termina de explicar detalladamente en el capítulo 2, no hay teoría de evolución que aguante esto. ¿Por qué? Porque crea de la nada, porque Dios es Dios. Cuando vamos mirando toda la Biblia, pone al hombre, crea a la mujer, y fíjense lo que le dice, versículo 28 del capítulo 1, y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgad y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. Los pone ahí. ¿Para qué los pone ahí? Para que formen una familia. Todavía no menciona a Eva aquí, pero para que formen una familia, para que se multipliquen, para que Adán sea el Señor. Ahora, la dispensación de la inocencia comienza con la creación del hombre y termina con el juicio, en la expulsión, cuando lo saca del Edén Adán y a Eva.
consecuencia, pierden la inocencia. Pero yo quiero que veamos algunas cosas más. El último versículo del capítulo 2, vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Todo, absolutamente todo. ¿Qué es lo único que no era bueno? No era bueno que el hombre esté solo. Por eso Dios hizo a la mujer. ¿Sí? ¿De dónde sale la mujer? Del costado del hombre. Cuando vamos a mirar la Biblia, el apóstol Pablo dice que la mujer procede del varón. El hombre es la cabeza de la raza, el hombre es el que Dios puso. Y cuando vemos todo el contexto, vemos que Dios hizo hombre y mujer en un estado de inocencia. Ahora, no es popular lo que voy a decir, pero es totalmente cierto. Dios hizo hombre y mujer. Dios hizo a Adán y a Eva. Y en Génesis vemos la familia, la cual los cristianos tenemos que defender. ¿Sí? Vemos que el mismo Señor toma los principios de Génesis, escrito por Moisés, y el Señor Jesús habla de la familia. En el principio no fue así. Cuando pensamos en el hombre y la mujer, estaban sin pecado, no tenían naturaleza pecaminosa, eran totalmente puros ante Dios, tenían comida, tenían todo lo que querían tener, fueron colocados en un ambiente ideal, pero fueron probados por Dios y no pasaron la prueba. Pero el ambiente era ideal. ¿Saben? Fue más fácil para Adán y Eva pasar esa prueba que activo. Ellos estaban en el ambiente ideal. Ahora, si ustedes miran el versículo 17 del capítulo 2, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No comerás. Cuando pensamos en todo esto, empieza en el versículo 16, cuando dice, mandó Jehová al hombre diciendo, esa palabra mandar tiene un énfasis muy fuerte en el hebreo. Era un mandamiento de Dios que tenía que ser cumplido. Ahora, las órdenes de Dios se hicieron para llevar a cabo, se hicieron para ejecutar. Y el hombre aprovechó o utilizó mal su libertad para eso. Cuando pienso en la desobediencia del hombre, digo, pero si el hombre tenía libertad y estaba en estado, tenía para comer, no tenía que hacer nada. De hecho, hay dos cosas que están en la Biblia, la soberanía de Dios y la libertad del hombre. Y las dos están en la Biblia. El hombre toma su propia decisión y Dios es soberano para hacer lo que Él quiere. Algunas cosas que vemos aquí, normalmente algunos teólogos, no sé dónde lo sacan porque no está en la Biblia, dicen que el castigo que nosotros tenemos es el trabajo. No. El privilegio que nosotros tenemos es el trabajo. Si usted ve la Biblia, dice que Dios colocó al hombre en el huerto para que lo labrase y empezó a trabajar. Después con el pecado cambiaron las condiciones, pero fue libre. En esa libertad es cuando Dios le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y cuando usted va mirando todo el contexto, antes, y va al capítulo 3, ve una conversación entre entre Eva y la serpiente. ¿Sí? En todo el contexto también vemos la formación de Eva. De hecho, es interesante porque los que dicen que la Biblia no tiene ciencia. Bueno, aquí vemos la primera cirugía y la primera anestesia. Porque tuvo que dormir a Adán y lo operó para que de su carne y de sus huesos fuera formada Eva. Por eso el hombre nace primero, formado de la nada, y la mujer procede del hombre. Es interesante ver todo el contexto, porque dicen, estaban desnudos y no se avergonzaban. Es que el pecado nunca trae vergüenza. Por eso en el cielo nunca va a haber vergüenza, porque no hay pecado. ¿Cómo podría explicar esos teólogos que dicen, el día que te presente delante del Señor tendrás vergüenza? En el cielo no hay pecado. Ni siquiera mención de pecado.
Así que en el cielo no va a haber vergüenza, no va a haber vergüenza por cosas que yo no hice, porque todos mis pecados fueron perdonados. ¿Se dan cuenta que la Biblia se explica con la Biblia? Ahora, cuando Adán ve a su mujer, ¡wow! Hueso de mis huesos, esta va a ser llamada varona. Ish, hombre. Isha, mujer. Varona. Fue formada del mismo cuerpo de Adán. Y la familia ocupa un lugar primordial en la sociedad, en la Biblia y en nuestras vidas, y es absolutamente la voluntad de Dios. Ahora, vamos a centrarnos en una conversación que está acá. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer en gran manera, dice el versículo 6, ¿sí? Del capítulo 3 de Génesis. Pero ¿qué pasó antes? ¿Por qué la mujer vio eso? Porque tuvo una conversación entre ella y Satanás. La mujer es un vaso frágil. Hoy yo sé que la libertad que quieren tener y muchas otras cosas, hasta las está perjudicando. ¿Por qué? Porque perdieron libertad y tienen que trabajar más y hasta están haciendo cosas que no tendrían que hacer. Pero la mujer, la Biblia dice que es un vaso frágil. Y Dios aprovechó la fragilidad de la mujer para que el hombre se complemente. Yo no podría hacer ni la mitad de lo que hago sin Adri, porque a pesar de ser un vaso frágil, es fuertísima. Pero la mujer es más sentimental, entonces empezó a coquetear con Satanás. Lo tenemos que dejar presente algo. ¿Cómo aparece Satanás en un ambiente tan lindo como el Edén? Porque anteriormente en el cielo había habido rebelión. Y Satanás es expulsado del cielo. Un día él dijo, yo seré semejante al Altísimo. Isaías 14 y Ezequiel 28 hablan de la caída de Satanás y aparece en el huerto del Edén y toma el cuerpo de una hermosa serpiente y habla a través de ella. Ahora, la rebelión nunca paga bien, la soberbia nunca paga bien. Un principio para tomar en cuenta, un hombre que no sabe ser sumiso a Dios nunca va a ser sumiso a nadie. Por eso nosotros somos sumisos a la autoridad también puesta por Dios, que hoy se cuestiona mucho utilizando mal la Biblia, pero la sumisión está en toda la Biblia. Pero cuando miramos, fíjense, en el versículo 16 del capítulo 2, mandó Jehová al hombre diciendo que de todo árbol podía comer. Pero cuando voy al versículo 1 del capítulo 3, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. ¿Había dicho eso? No, estaba inventando. Y fíjense cómo le agrega. Del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás. ¿Y qué más le agrega? Ni le tocarás. Dios no había dicho eso. Cuando lees la Biblia, es lo que Dios dice, no es lo que sentís. Los sentimientos te llevan a tomar malas decisiones, la convicción no. Y esto no significa que no podemos sentir. Lo que pasa es que nuestros sentimientos, nuestras emociones, tienen que estar controlados por Dios, la mansedumbre, el control de Dios. Ahora, si usted mira todo el relato, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Y le dice, seréis como Dios. Ellos ya eran como Dios. Adán y Eva ya eran como Dios, habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios, en la inocencia total de sus vidas. Entonces, algo que es interesante acá, la mujer fue engañada, la mujer desobedece el mandato de Dios, la mujer peca, ¿y qué hace? Llama a su marido, ella estaba seducida por lo que vio, porque dice que vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a sus ojos, que era codiciable, y llama a su marido y come. Un aplauso para Adán. Siguió el consejo de su esposa. Los sentimientos siempre engañan. Ahora come ese fruto y la mujer se pone como cabeza y desplaza al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre era la cabeza. En ese momento la mujer toma el lugar del hombre. Y ahí empieza la degradación que vamos a ver después. Pero la mujer tenía un papel y tiene un papel hermoso. Yo no sé cómo hace una mujer para ser esposa, madre, trabajar fuera de la casa, criar hijos, mientras está hablando por teléfono, con la otra mano está cocinando y con el pie está planchando. ¿Cómo hace? Y puede pensar 4 cosas a la vez. Es que es un ser especial, hecho por Dios. Dios dignifica a la mujer.
Bajo ningún punto de vista estoy diciendo lo contrario. Lo que digo es que Dios puso desde el comienzo autoridad y a nosotros los hombres nos dio una responsabilidad. El ser la cabeza implica ser el guía, ser el que ama, ser el que perdona, ser el que toma la iniciativa. Ahora, qué interesante, porque toma eso, y voy a leer literal: careciendo de la protección necesaria por asumir un papel que no le tocaba, fue engañada y acabó perdiendo y protagonizando un acto de rebelión contra Dios. Obviamente esa no fue la intención de Eva, pero es que no es la intención. Ninguno de nosotros tenemos intención de pecar, pero pecamos. Ninguno de estos muchachos tenía la intención de estar hoy en un centro y dañar a sus familias, pero la intención no es lo que vale. Ahora, qué interesante, porque nosotros podemos decir, sí, pero ellos son adictos. ¿Y nosotros? El que no es adicto a una sustancia es adicto a la mentira, y el que no es adicto a la lengua o murmuración. Todos pecamos. Ahora, ¿qué tenemos que entender? La Biblia habla de la serpiente. Dice que la serpiente era astuta en gran manera. Lo vamos a ver después, Pablo lo repite. El diablo ofrece mucho, da poco y te quita todo. No le hagas caso, porque se presenta como lo mejor, como el ángel de luz. ¿Para qué? Para engañarnos. Con que Dios les dijo no coman del huerto. ¿Sabes cuántas veces vas a leer la Biblia y te va a decir, pero eso era para otra época, no le hagas caso? Cuando, por ejemplo, Dios habla de santidad, no es para otra época, porque lo dice en el Antiguo Testamento y lo sigue repitiendo en el Nuevo. La santidad es un estilo de vida para el cristiano, pero el diablo va a tirar, no, hoy ya no, esto no es necesario. Cuando Dios habla, es así. Cuando pensamos en el Edén, la serpiente era un animal muy astuto que el diablo utilizó para poder engañar. Y vemos literalmente que así fue. Ahora, yo quiero leerles un comentario del doctor Scofield que dice así: no, a ver si lo tenemos ahí. Ese sí. No debe pensarse que la serpiente en su estado edénico era un animal que se arrastraba sobre su pecho. Esto fue el efecto de la maldición que cayó sobre ella. La criatura que se prestó a cumplir los propósitos de Satanás pudo muy bien haber sido la más hermosa de todo el universo, así como era la más astuta de todas las criaturas, con excepción del hombre. A pesar de la maldición divina, todavía hay en la serpiente algunos vestigios de su antigua belleza. Cada uno de sus movimientos refleja cierta gracia. Hay muchas especies que tienen hermosos colores. Y fíjense, vaya conmigo, 2 Corintios capítulo 11. Y el mismo trabajo que hizo Satanás en esa época, lo sigue haciendo ahora. ¿El pecado es lindo o feo? Hermoso. ¿Qué es feo? La consecuencia. Pablo, utilizando lo que había pasado en el Génesis, en el versículo capítulo 11, versículo 3 y versículo 14, dice: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿De qué me habla? De astucia. ¿Cómo es el diablo? Versículo 14. No es maravilla que el mismo Satanás se disfraza ¿como qué? Como ángel de luz. Qué triste. Fíjense la foto que está atrás. La serpiente se ve hermosa, tiene hermosos colores. Todo pecado se ve lindo, lo malo son las consecuencias. Si Adán y Eva fueron echados del huerto por pecado. Ahora, el doctor Matthew Henry escribe en su comentario: fue el diablo en forma de serpiente. Muchas veces las tentaciones peligrosas nos asaltan revestidas de alegres y bellos colores que no tienen más espesor que la piel. Parecen venirnos de arriba, porque Satanás puede aparecer como ángel de luz. ¿Sabes? Vas a salir de aquí y vas a pensar algo y sabes que es pecado. Y el diablo te lo va a presentar como bonito. Ahora, así como Adán y Eva fueron expulsados del huerto, volvamos a Génesis 3, y perdieron todo, Dios en su gracia
les dio todo. Pero fíjense, vamos de vuelta a Génesis 3. Y habían perdido la inocencia. En el versículo 23 de Génesis 3, después que fueron abiertos los ojos, y usted puede leer, después de la desobediencia, de hecho está la primer mención de la próxima venida de Cristo, está en Génesis 3:15, dice, versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase en la tierra que fue tomado, de donde fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Los echó. Y aquí vemos, cuando la Biblia dice que están destituidos de la presencia de Dios. Pero saben, yo evité leer unos versículos que están en el medio, porque los echó, uy, que Dios malo, pecaste y te destituye. ¿Qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva después de pecar? Se escondieron de Dios y se vistieron con hojas. La primera mención de la religión. Hojas que según mi interpretación eran higos, pero no le sirvió. ¿Qué le dio Dios cuando vieron que... Adán, ¿dónde estás? La mujer que me diste. Siempre culpamos a otro. Sos el único responsable de tu pecado, soy el único responsable de mi pecado. No es la mujer que me diste, no es la sociedad, porque el ambiente era perfecto. ¿Sí? Ahora, fíjense, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hiciste, Adán? Bueno, estas hojitas no te sirven. Y los vistió. ¿Con qué los vistió? Con pieles. ¿De dónde salió la piel? De un sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es la primer muestra de la gracia de Dios. ¿Por qué? Dios le da a Adán y a Eva lo que no se merecían. Los vistió. Ya no estaban desnudos. Es la primer mención de la justificación. Estaban desvestidos, pero lo revistió. Todo lo que Adán y Eva perdieron, nosotros lo recuperamos en Cristo. Y acá tenemos la primer mención de la justificación, de la gracia de Dios, de la redención. ¿Quieren aprender todas las doctrinas? Lean Génesis. Habla de la redención, de la justificación, de la expiación. Exalta la gracia de Dios. Ahora, ¿qué me queda a mí como desafío en esta mañana? Cuando vas a pecar, la culpa no la tiene la mujer o el amigo. Es tu propia responsabilidad y es pecado contra el mismo Dios. No importa el ambiente, porque el ambiente de Adán y Eva era ideal. La presión de grupo no te puede llevar a tomar malas acciones, tomando malas decisiones. ¿Por qué? Porque el mismo Dios de toda gracia que tuvo Adán y Eva es el que tenemos nosotros hoy. Así que la primera dispensación empieza en Génesis 1 y termina en Génesis 3 cuando son expulsados. Toda dispensación termina con un juicio. La semana que viene vamos a ver la de la conciencia. ¿Se dieron cuenta? ¿Abrieron sus ojos? Sí. Y hoy nosotros tenemos la conciencia, que es nuestro árbitro, que te dice, esto es bueno, esto es malo. Vamos a orar. Querido Señor, en esta mañana te agradecemos mucho porque nos enseñás y sé que nos hiciste a tu imagen y a tu semejanza y sé que aún así, Dios, en Adán nos constituimos pecadores, pero un día a través de Cristo nos hiciste justos. Enseñanos a cada uno de los que estamos en esta mañana juntos a poder mirarte solo a ti y vivir la vida victoriosa que necesitamos vivir contigo. Enséñanos a amarte en el nombre de Jesús. Amén. Bien, David.